Bueno, 21 años de fans del Madrid. La página se inició un 10 de junio de 2004 y ahora mismo están surgiendo retrospectivas de esa época, ya pasadas 2 décadas, sobre lo que supuso pues ese movimiento de opinión alternativo. Y es normal porque mucha gente que ahora es destacada en plataformas como esta pasó sus años formativos leyendo ese tipo de material, que era una visión del madridismo rompedora en su momento, muy contracorriente de lo que se estaba estilando. Hay que tener en cuenta que el discurso en ese momento alrededor del Real Madrid estaba dominado principalmente por la prensa profesional, Marca y As, y las radios, SER, COPE, etc. Y era un discurso un tanto entreguista con los rivales del Madrid, también muy orientado a intentar dominar al club, incluso hasta el punto de querer hacerse con su propiedad. No es ningún secreto que Prisa, el grupo mediático, quería ser parte de una adquisición privada del Madrid, o más bien poner un presidente afín a ellos. Y estuvieron durante muchísimo tiempo dedicando energías a eso. Entonces surgió este movimiento en las redes, que no habría sido posible de otra forma, porque el Internet era algo relativamente reciente en el mundo. Se había introducido a finales de los 90 y estábamos en 2004. Y gracias a la libertad de expresión que daba y al alcance, a la gran difusión que tenía, se pudo lograr llegar a mucha gente. Y todo el discurso que se articuló tanto en Fans del Madrid como en otros medios adyacentes, como puede ser Twitter, cuando empezó, aunque Twitter surgió como 5 años después que Fans, todo ese discurso tiene principalmente 2 vertientes. Una, la que alcanza a la propia afición y a toda la esfera de opinión que rodea al club, ya sea la propia prensa o los aficionados o no sé, incluso el público general. Y luego tiene una vertiente que ha influido en el propio club, en cómo se gobierna y cómo se ve desde dentro. Porque realmente la primera etapa del florentinismo fue un tanto errática, hasta el punto de que el presidente llegó a dimitir desbordado por la mala trayectoria del club, por sus desaciertos. El Florentino, cuando llega derrotando a Sanz en las elecciones, promete que Vicente del Bosque va a ser su Alex Ferguson, queriendo decir que lo va a querer tener ahí como 10 temporadas para tener una gran continuidad deportiva y que el club se fortalezca mucho futbolísticamente. Una sola cabeza dirigiendo todo el tema deportivo, que era el modelo que le había funcionado al Manchester United. Ocurrió que eso no funcionaba bien porque, primero, Del Bosque futbolísticamente no era el entrenador más avanzado del momento. No voy a decir que fuera un incompetente en eso, pero vamos a decir que era limitado y que tenía más parte de gestor de vestuario.
Y luego, por otro lado, Del Bosque era muy colaboracionista con todas esas facciones que querían hacerse con el Madrid. Era como tener el enemigo dentro. Y eso realmente se reflejaba mucho a nivel deportivo. Llegó un punto en que él, Del Bosque, no pudo repetir éxitos anteriores. Se hacía un fútbol que dejaba mucho que desear comparado con la plantilla. También había errores, obviamente, desde la cabeza. El equipo, o mejor dicho, la plantilla estaba desequilibrada por el exceso de figuras no necesariamente compatibles entre ellas, y se vio que aquello no funcionaba. Pues Del Bosque puede alegar que la culpa era del presidente por juntar a tanto estrellón, pero es que él no ha tenido una carrera en clubes ni buena ni mala. Es que no ha tenido carrera fuera del Real Madrid. Se fue al Besiktas, no hizo absolutamente nada y duró unos meses. Y luego se fue a la selección, donde ganó un mundial, pero es que para mí la selección es fútbol de... Las selecciones en general es un fútbol de chistes, como las reuniones ahí de amigos, con mucha rivalidad y todo lo que tú quieras, pero pues al final son equipos de gente que se ve cada mes y medio, con un nivel táctico y físico y futbolístico que está a años luz del fútbol de clubes. A mí ganar un mundial me parece una cosa anecdótica, que sí, es emocionante para la gente que le interese eso y se ve en todo el mundo, pero un mundial a €1 lo suelen ganar entrenadores que luego tienen unas trayectorias muy modestas. ¿Cuántos entrenadores brasileños han ganado el mundial? Pues unos cuantos. Y luego que han ganado alguna Champions League, un entrenador brasileño, nunca, jamás. Y la Champions sí es el trofeo donde hay el máximo nivel de fútbol. Y lo podemos decir con seleccionadores que han ganado con Francia, con Italia, bueno, en fin. Entonces, el florentinismo no encuentra el camino que le conviene hasta que se contrata a José Mourinho, que era un técnico que en ese momento tenía una idea clarísima, tanto a nivel futbolístico como a nivel de relación entre el club y su entorno. Él se daba cuenta de que había un estado de opinión artificialmente cargado contra el Real Madrid y que la única forma de contrarrestarlo era con una agresividad, principalmente hacia los medios, y una reivindicación de todo lo que suponía el Real Madrid, porque es que si no, siempre íbamos a ser el malo de la película, íbamos a ser un club con una mala imagen muy injustificada. Y entonces él durante 3 años invierte todas sus energías, primero en darle una idea muy clara futbolística al Real Madrid, con un fútbol muy ofensivo, basado en el contraataque, en la presión, en jugadores bastante trabajadores, pero con estrellas también. Y luego pues tiene la vertiente de su imagen mediática haciendo de escudo del club contra los muchísimos ataques que recibía en la época y que sigue recibiendo. En ese momento, o sea, ahora mismo eso no tiene ninguna diferencia respecto a esa época de hace ya como 15 años. Nos siguen atacando igual y achacándonos cosas ridículas como que, no sé, que es el club que más gasta, que es el club más favorecido por los árbitros. Y esto último es muy gracioso porque esa época era el pleno esplendor del Negreirato. El Barcelona estaba pagando unas cantidades de dinero muy importantes al vicepresidente de los árbitros, que era una figura fundamental a la hora de decidir ascensos y descensos. Entonces, claro,
si tú eres un árbitro y sabes que el que decide si vas a seguir en primera o en segunda es bastante afín al Barcelona, no hay que devanarse mucho los sesos para saber qué te conviene arbitrar y qué no. Y eso ha estado vigente durante casi 20 años y está judicializado, pero como en España ya la justicia es completamente inefectiva, pues hay grandes posibilidades de que eso se quede sin condenar, lamentablemente. Pero Mourinho logró prácticamente todos sus objetivos, menos ganar la 10ª, que se ganó al año después de irse él, con Ancelotti, pero dejó unas bases futbolísticas muy fuertes y desde luego le dio totalmente la vuelta al relato. Y repito, era algo que también flotaba entre la afición gracias a páginas como la que yo todavía llevo 2 décadas después, porque nosotros pues insistíamos mucho en que hacía falta un cambio de filosofía, dejarse de valdanismo, dejarse del bosquismo, de raulismo, porque el raulismo tenía secuestrado al Madrid, pues era poner a un jugador ya muy en decadencia por su ascendencia mediática. Pues era criminal como este chico Raúl, bueno, chico, tenía ya 30 años, estaba ahí ocupando un lugar de media punta con nada menos que Zinedine Zidane escorado a la izquierda para hacerle un puesto a él, para hacerle el huequito, para que Raúl metiera sus 7 golines al año. Claro, así nos iba en Copa de Europa, eliminación tras eliminación, pum, 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 pum. Que, bueno, pues hubo la suerte de que Zidane, no sé si en su primer o segundo año la ganó, pero luego nunca más, nada más se fue del club. Pero realmente ahí influyó mucho el hecho de que este Raúl estaba enquistado en las alineaciones y se iba gente muchísimo más talentosa que él. Se fue Huntelaar, se fue Robben, se fue Baptista. Eran jugadores que en ese momento estaban bastante mejor que él. Pero desde estas plataformas de internet nosotros íbamos generando un estado de opinión muy fuerte en contra de esto, que era ridículo, era dejar que la prensa te hiciera las alineaciones. Y desde Mourinho en adelante eso cambió muchísimo. La prensa sigue teniendo un poder ahí, pero nada que ver con lo que había antes de esta época. ¿Influyó este madridismo alternativo o madridismo underground en la contratación de Mourinho? Es muy difícil demostrarlo, pero posiblemente. Diría que ya había un cierto rumor que le llegaba al club, porque claro, ellos, aunque los directivos son gente muy mayor, hay otros ejecutivos que están más en las redes y se enteran de lo que ocurre. Entonces iba llegando un rumor al club de que se reclamaba la línea rompedora de Mourinho. E incluso hubo jugadores también que se impregnaron mucho de esa filosofía, principalmente Arbeloa. Pero había otros. Diría que Alonso también participó bastante de eso. Se creó una fidelidad alrededor de él, aunque había también los díscolos como Ramos y Casillas. Raúl y Guti salieron el primer día de Mourinho, entonces no pudieron hacer nada en ese sentido. Pero es curioso porque los que más protegidos estaban por la prensa eran los más anti-mouriñistas. Me refiero a los jugadores, entonces tiene gracia. Pero realmente con el tiempo se ha visto que esta línea era la que convencía a Florentino, la que ha dado buenos resultados en general, aunque Ancelotti no sea exactamente un entrenador mouriñista, pero bueno, digamos que tiene cierta independencia. Y
diría que Florentino desde entonces le ha gustado más rodearse de gente de línea mouriñista, y a los otros los ha dejado como más apartaditos. Le tocó darle el Castilla a Raúl por probar. Ha estado 7 años y no ha hecho absolutamente nada. Casillas, pues ya vimos los audios, lo considera tonto, y es cierto, el tío es tonto. No ha valido ni para un puesto. Y en este 2025 se produce una vuelta del mouriñismo institucional, porque el primer entrenador va a ser Xabi Alonso, el entrenador del primer equipo, y el del Castilla va a ser Arbeloa. Y siempre está Solari ahí como en la órbita, que es un entrenador que también podemos considerar de línea mouriñista. Entonces, puede decirse que todo esto ha sido una reivindicación de esa época que inició hace 21 años. Y sí, estamos viendo entrevistas en YouTube a Hughes, a la Meseta, bueno, Ángel de Riego, alias Meseta. A mí no me entrevistan, bueno, no sé, supongo que porque les da miedo que diga alguna barbaridad. Pues he tenido siempre ese alter ego del socio, diciendo muchas burradas políticamente incorrectas. Entiendo que desde cierto punto de vista son muy crudas, muy poco aceptables de poner en un vídeo para el público general. Entonces, claro, se lo pensarán muy mucho. Me han hecho alguna entrevista por escrito hace tiempo, pero eran medios así chiquitos de internet. Y claro, ahora si tú me entrevistas en un canal de estos que tienen miles de vistas al día, quizá tengan miedo de que diga algún improperio, no sé. Pues dirán, no, ahora traemos a este y hace alguna broma de gays o de negros o de lo que escribe él en su página. Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Nadie está obligado a invitarme a su canal, aunque es curioso que no se entienda el género satírico, que se hace, por ejemplo, muchísimo en comedia stand-up, o es lo que hacía el propio Quevedo, salvando las enormes distancias. Pues el hecho de que alguien use un lenguaje fuerte o un humor así descarnado no quiere decir que sea un troglodita a quien no puedas entrevistar, pero bueno, está bien. Yo creo que con lo que me tengo que quedar es con el resultado de todos estos años, la muchísima gente a la que influyó todo lo que hicimos, e incluso gente que ni conocía la página se impregnó de esas ideas, porque eso son vasos comunicantes, va pasando de una persona a otra, y da igual que tú leas algo en Fans o lo leas o se lo escuches a alguien que lo leyó ahí, o que conoce a alguien que lo leyó ahí, o que leyó o que sigue en Twitter a una de las cuentas de la gente que estaba en la página, o gente que se copió ideológicamente de los que estaban ahí. Pues es la propia naturaleza de Internet. Todo se difunde y muchas veces no sabes cuál es el origen de una tendencia o de una idea, pero no importa. El objetivo era divulgar una nueva forma de ver el madridismo, más moderna, más exitosa, más orgullosa, y se logró. En ese aspecto pues hay que estar muy orgulloso. En la página seguimos ahí, pues hablando del Madrid, hablando de muchísimas cosas, y bueno, pues por ahora seguirá, porque sigue siendo un lugar entretenido, enriquecedor y que tiene una función. Entonces, muchas gracias por seguir ahí, y bueno, a ver qué depara este año tan interesante en lo futbolístico.